Lo viejo y lo nuevo. Buenas, que Dios te bendiga, que tengas un bendecido día. Quería compartirte el devocional de este día que se encuentra en el capítulo 3 de Segunda de Samuel y quería hablarte de lo viejo y lo nuevo. Dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Después, bueno, cuenta la historia de los hijos de David, el pacto que él hace con Abner, después cómo resulta ese pacto y cómo hay consecuencias también a las decisiones que tomó la casa de Saúl. Pero resaltaba este texto porque dice que la casa de Saúl y David estaban enemistadas, había guerra entre ellos. Y nosotros también vivimos en una continua guerra contra un enemigo propio que somos nosotros mismos. Podríamos decir que estamos en guerra con nuestro pasado por nuestro futuro, pero eso se determina con las decisiones que tomemos en nuestro presente. Es una guerra continua, nuestra vieja naturaleza con la nueva naturaleza, o sea, lo viejo que éramos antes con lo nuevo que Dios quiere hacer. Y acá vemos en este caso dos reinos, el reino de Saúl, que era el reino viejo que ya había sido desechado, contra el reino nuevo, que era el reino que Dios había establecido en David. Pero había una guerra. Pero dice que Saúl se iba debilitando y David se iba fortaleciendo. Es decir, hay una nueva naturaleza en nosotros por medio de Jesús, por medio del sacrificio que Él hizo y que pagó por nosotros, pero que hay que fortalecer. Es decir, no es solamente recibir lo que Dios nos entregó, sino que ahora es fortalecerlo para poder avanzar. Es como examinar nuestra propia vida y nuestra antigua naturaleza continuamente se fortalece. Es decir, nuestra propia carne, nuestros propios deseos, todos los días se fortalece para ir en contra de la voluntad de Dios. Porque a nuestra carne no le interesa hacer la voluntad de Dios. Leí una frase hace unos días que me gustó mucho, que a la carne no le importa lo eterno, no le importa lo espiritual, no le importa la vida eterna que Dios nos prometió, porque no va a ir con nosotros. Entonces cuando uno medita en eso, claro, la carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Y nosotros cuando vamos a Gálatas capítulo 5 nos encontramos con todos los frutos de la carne, que es el pecado, que es lo inmoral, que es lo incorrecto, que es todo aquello que no es bueno para nuestra vida, pero que tenemos una batalla continua, porque nosotros debemos entender esto. Nuestro enemigo Satanás está vencido. Jesús lo venció en la cruz una vez y para siempre. Entonces, un enemigo vencido no te puede derrotar, no te puede vencer. Pero hay algo que no está vencido todavía y es algo que nos toca a nosotros, que es nuestra carnalidad, que es nuestra parte humana, que es nuestra parte natural, que siempre va a batallar contra los deseos del espíritu, porque los deseos de la carne y los deseos del espíritu están en contra continuamente. Es una guerra continua que tenemos con nosotros mismos. Que debemos entender que nuestra vida carnal, nuestra vida natural nos llevó al fracaso, nos llevó a la derrota y lo más importante, nos llevó a perdernos. Porque la carne nuestra nos llevó al pecado y el pecado nos separó de Dios. Entonces cuando uno entiende la importancia de lo que significa tomar decisiones en el área personal, entiende que está en guerra. Estamos en guerra continua, donde tenemos que tomar decisiones que cambien el rumbo de nuestra vida. Pero la victoria depende de quién se fortalezca más. Si yo fortalezco la carne, es obvio que la carne va a ganar. Si yo fortalezco el espíritu va a ganar. Entonces, lo primero que medita, digo, dos reinos. Pero uno se debilitaba y uno se fortalecía. Ahora depende de vos y depende de mí qué área de nuestra vida fortalecemos. Ejemplo, si vos querés fortalecer tu vida espiritual, es necesario que tengas una vida devocional. El fin de los devocionales que hacemos diariamente es que cada persona pueda comenzar a desarrollar el hábito de tener contacto con la palabra de Dios, de tener contacto a través de la oración con el Señor, de comenzar a tener una relación, así sean 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, una hora, lo que cada uno vaya creciendo y desarrollando en Dios es lo que va a cambiar y transformar tu vida. Si todo el día estamos con las redes sociales, estamos con el celular, estamos con la televisión, todo el día estamos nutriéndonos de cosas que no edifican, lo más probable es que vivamos una vida que no sea correcta. Ahora cuando nosotros nos nutrimos en la palabra, comenzamos a acercarnos a Dios, eso comienza a despertar nuestra parte espiritual y comenzamos a entender lo que Dios quiere, comenzamos a ser parte del propósito de Dios y comenzamos a bendecir a otros también con ese propósito del Señor. Entonces ahí uno entiende que hay una batalla, hay una lucha, pero también hay decisiones que tenemos que tomar. El día de ayer estaba saliendo del dentista y me encontré con una persona que estaba justo donde yo dejé estacionada la moto y estaba revolviendo basura y encontró cigarrillos. Y dice, mirá, encontré cigarrillos. Me mira y le digo, pero eso no es correcto. Dice, no, lo encontré ya en varios, ahí que hay una persona que los deja para nosotros. Era una persona en situación de calle, un indigente. Y le hablé que eso no era correcto, que no era bueno. Me dice, pero ¿qué mal me puede hacer? Y yo le hablé, le digo, un día vamos a estar delante de Dios, le vamos a tener que rendir cuenta por lo que hicimos con el cuerpo que Él nos entregó.
y el cigarrillo no es bueno, no hace bien. Y él me dijo, no, pero yo esas cosas no me meto. Y me empezó a contar su historia, que perdió a su papá, perdió a su mamá, perdió a su hijo, que se encontraba en situación de calle, que lo había perdido todo y que no tenía nada. Y comencé a hablarle del propósito. Comencé a hablarle que había un plan, pero que él tenía que tomar decisiones. Y me dice, pero lo intenté. Digo, está bien, lo intentaste, pero ¿cuántas veces te fuiste a este lugar? Esta área donde vos estás hoy por hoy en la calle no te lleva a nada bueno, tenés que tomar decisiones, tenés que salir de acá. Y comencé a hablarle de lo que Dios quería para él y de los sueños que Dios tenía con él. Y esta persona comienza a llorar. Y partió mi corazón porque él me dice, yo era líder de jóvenes. Y digo, qué tremendo, porque una persona que tenía propósito y que tiene propósito en la situación que se encuentra, por malas decisiones, porque esta batalla que yo le estoy hablando ahora, propia, no la pudo vencer. Y si nosotros no vencemos la batalla propia con nuestra propia carne, la carne nos va a vencer y nos va a destruir. Y pude orar por él y se fue diferente, porque es lo que él me dijo, me voy de otra manera. Digo, bueno, es tiempo de tomar decisiones. De la misma manera, vos y yo tenemos que tomar decisiones a quién le vamos a dar la victoria. Hay dos reinos, el viejo y el nuevo, pero depende de nosotros quién va a ganar. Que Dios te bendiga mucho y no te olvides compartir.